Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Damos gracias a Dios por el estudio de la lección número 10, Cónyuges, juntos en la cruz, programado para el sábado 2 de septiembre. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. La porción bíblica que recomienda Pablo está en Efesios 5 del 21 al 33. Inicia aconsejando la importancia de la sumisión mutua entre los creyentes en el temor de Dios, como traduce la Reina Valera del 60, Efesios 5:21, o como lo traduce la Dios habla hoy, o por reverencia a Cristo. Luego aconseja que debe de practicarse esta sumisión en el hogar y a nivel eclesiástico, desarrollando relaciones saludables, sin imponer autoridad de los unos sobre los otros de forma arbitraria, al estilo secular, que subyuga a los demás, sino por el contrario manifestando un espíritu de servicio, siguiendo el ejemplo de Cristo, prefiriendo a los demás a pesar de nuestras capacidades propias. Y prosigue dando consejos específicos para las esposas cristianas, Efesios 5, 22 al 24, y combina esos consejos para los esposos cristianos, Efesios 5, 25 al 33, concluyendo con un extracto de la enseñanza para ambos, Efesios 5, 33. Desde el inicio de su carta a los Efesios, Pablo explica el propósito divino de la unidad entre las cosas celestiales y terrenales por medio de Jesucristo. Habla de nuestra relación horizontal, presentando que parte de esa unificación se debe de ver entre judíos y gentiles conversos. Debe de verse en la confraternidad de creyentes como iglesia, también en las familias que la integran, entre cónyuges, pues por decreto divino, desde la misma creación ellos deben de ser una sola carne, una unidad indivisible. Esta unidad de la familia apunta más allá de sí misma, se extiende también de padres a hijos y debe de impactar relaciones interpersonales, como las de la época de Pablo entre amos y siervos, que son miembros del cuerpo de Cristo. Pero la unidad entre los cónyuges es vista como apuntando a la unidad del Dios Trino y su relación con la humanidad. Hoy estudiaremos 3 temas sobre la divinidad, sobre la unidad que Dios ordenó para los seres humanos. Número 1. Consejos para las esposas y esposos cristianos. Número 2. Consejos para la iglesia y la familia. Y número 3. Consejos finales para los esposos y esposas. Y nuestro estudio finaliza con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con consejos para las esposas y esposos cristianos. Efesios 5 del 1 al 20. Allí da los parámetros Pablo que distinguen las reuniones paganas y las reuniones espirituales de creyentes en adoración a Dios. Pero da un paso adelante hacia la práctica piadosa de la verdad tal cual es en Jesús. El no practicar las costumbres infructuosas de las tinieblas, sino vivir como hijos de la luz. Y luego inicia enfocando la importancia del testimonio cristiano, aún en los vínculos más afectivos y estrechos y sensibles de la sociedad, como lo son el vínculo de la familia, entre los que integran la iglesia. Inicia su consejería puntualizando la necesidad de sumisión mutua entre creyentes en el temor de Dios o por reverencia a Cristo. Efesios 5:21. Aboga que esta sumisión se practique en el hogar y en la iglesia, que desarrolle saludables relaciones entre el liderazgo eclesiástico, de tal manera que no sea dictatorial ni imposición de autoridad típica del mundo secular, ni subyugando a los demás, sino con un espíritu de servicio hacia los demás, reconociendo las virtudes de otros, además de las nuestras, todo conforme al modelo de Cristo. En Efesios 5 del 22 al 33 es la primera de varias veces donde Pablo identificará la relación con Cristo como la más importante y definitoria de todo tipo de relaciones entre creyentes, y comienza con la necesidad de la sumisión mutua entre cristianos en el temor de Dios y por respeto a Cristo.
En otra de sus cartas, en Filipenses 2 del 5 al 9, habla de la humildad de Cristo, no anteponiendo sus derechos divinos, sino aceptando su calidad de siervo. Viendo ellos a Jesús, debían de verse los unos a los otros, no como lo hace el mundo, a la luz de profesiones o niveles sociales, sino reconociendo la dignidad de todo ser humano en Jesús. Reconociendo que todos los miembros de la iglesia somos parte de la familia de Dios, Efesios 3:15, Pablo exalta la institución del matrimonio como una de las más antiguas y de origen divino que se remonta a la creación misma. Génesis 2:24, Efesios 5:31, Hebreos 13:4. La presenta como tipo de la unión de Cristo con su iglesia, Efesios 5:32. Conforme al plan divino, el matrimonio se considera la unión perfecta de cuerpo, mente y espíritu entre un hombre y una mujer, Génesis 2:24. En medio de la corrupción social de la época donde predominaba la inmoralidad, Pablo destaca el efecto purificador del matrimonio cristiano, la santidad de los hogares dentro de la sociedad y los beneficios de consideración y buen trato a las mujeres, que no eran estimadas ni poseían los mismos privilegios que los hombres dentro del judaísmo, y donde la sociedad grecorromana denigraba a la mujer en la práctica de la prostitución, la fornicación y la unión libre, dentro del paganismo. Pablo invita a las esposas cristianas a someterse a sus maridos como al Señor, Efesios 5:22, o como conviene en el Señor, Colosenses 3:18. Habla de la autoridad del hombre como cabeza, pero también aclara que la autoridad no la tiene cualquier hombre, sino el respectivo marido de ellas. Efesios 5:22, Primera de Pedro 3:1 y 5. Vincula esta autoridad con el vínculo del amor, poniendo a Cristo como el ejemplo noble del magno amor abnegado, ágape y entrega por su iglesia. Forma una tipología para ilustrar esta especial relación entre Cristo y su iglesia, comparándola con el matrimonio. Reconocen otro tipo de relaciones como las de obreros y patronos, entre siervos y amos, como que ambos están sujetos bajo la autoridad del Señor y por lo tanto deben de cumplir su rol correspondiente, reconociendo esa condición en el temor de Dios y como que si lo hicieran para el Señor. Y tomando este modelo, habla nuevamente al esposo de ese derecho de ser como Cristo, en su cuidado, protector, amante y de entrega por la iglesia, y debe de hacer lo mismo por sus esposas. El marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero así como Cristo amó a la iglesia, no abusando de sus privilegios de autoridad, ni ejerciendo tiranía de control, sino siempre dispuesto a hacer lo mejor, el sacrificio por el bien de ella, debiera ser siempre el modelo a seguir por los esposos para con sus esposas. Y ellas deben de responder en consonancia al digno ejemplo de Cristo, sujetándose a sus maridos como conviene en el Señor. Y al hacerlo así, honrando a Cristo por sobre sus maridos. Pablo está describiendo un matrimonio amoroso, afectuoso, no uno disfuncional. Por lo tanto, no debe darse lugar a reconocer ni apoyar ninguna forma de abuso doméstico mutuo. Continuamos con los consejos para la iglesia y la familia. Efesios 5 del 25 al 27 y verso 29. Pablo utiliza la imagen de una mujer virtuosa desposada con un solo marido para formular su metáfora de la relación vinculante entre Cristo y la iglesia. Usando la analogía del matrimonio, también se auxilia de muchas formas de costumbres y roles de bodas antiguas. Sin embargo, la aplicación que Pablo da de los detalles de las bodas antiguas no se debe de confundir con el tema de las bodas del Cordero y la cena de las bodas del Cordero, desarrollado en Apocalipsis capítulo 19 y mencionado en capítulo 21. Ni tampoco su relación con Daniel 7, 13, 14 y las parábolas de la fiesta de las bodas de Mateo 22 y las 10 vírgenes de Mateo 25, ya que en estos pasajes específicos la boda es entre Cristo y la Nueva Jerusalén. La boda representa la recepción del reino de parte de Cristo, lo que implica un examen de lealtad de los futuros súbditos del reino, lo que está realizando en el juicio investigador en el cielo, mientras el pueblo de Dios está en la tierra, esperando su regreso de las bodas, en su segunda venida, en donde sí llevará a la iglesia
a la cena de las bodas del Cordero. Lucas 12, 35 al 38. Apocalipsis 19, del 7 al 9 y 21, verso 2. Retomemos de nuevo la idea central de Pablo al comparar la unión especial y redentora entre Cristo y su iglesia con la analogía del matrimonio. Él menciona 6 elementos de las bodas antiguas. Número 1. Cristo ama entrañablemente a la iglesia como su esposa. Efesios 5:2 y verso 25. Segundo, Cristo se entregó a sí mismo para pagar el precio, o las arras, o la garantía de pago por su esposa. Lo hizo con su propia vida. Habiéndolos escogido desde antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4, Cristo se ofreció a sí mismo entregando su propia vida para comprar ese derecho, el derecho de su novia, dando su vida inocente y sin mancha en sacrificio para perdón de los pecados, Efesios 1:7, y esto lo cumplió desde su encarnación. 3. Cristo limpia, lava, purifica y santifica con el lavacro del agua por su palabra a su esposa, la iglesia. Efesios 5:26. Aquí alude a la preparación para la ceremonia nupcial. Ya puesto en acción el plan de la salvación, Dios proveyó los medios necesarios para hacer posible la santificación y limpieza de la novia. Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Tito 2:14. Este proceso se cumple cuando después de aceptar a Cristo como Salvador unimos nuestro destino con Él en la ceremonia bautismal, conocida también como el lavamiento de la regeneración. Romanos 6 del 3 al 5, Tito 3:5. Cuarto, Cristo pronuncia las palabras de promesa matrimonial conocida como esponsales por su esposa la iglesia. Quinto, Cristo adorna y atavía a su esposa, la prepara gloriosa, pura, limpia, sin mancha ni arruga, santificada para la boda. Efesios 5:27. Todas estas atenciones en favor de su iglesia las realiza desde el santuario donde Él oficia en nuestro favor. Hebreos 6, 19, 20, Hebreos 4, 14 al 16. Describe el proceso de justificación por la fe, en su lavamiento, santificación y purificación y preparación de la iglesia, ataviada con el vestido de boda de su propia justicia imputada e impartida, Apocalipsis 19, 8. Su justicia meritoria, única y suficiente, que satisface las demandas de la justicia divina en su santa ley. Isaías 61:10, Romanos 3:24, Romanos 5:1, Apocalipsis 19, 7 y 8. Sexto, Pablo imagina a Jesús presentando a la iglesia a sí mismo como su esposa. En las bodas orientales esto lo hacían los padres o padrinos de boda. Pero ahora Pablo presenta a Cristo mismo presentándose a sí mismo, a su iglesia como su esposa. Efesios 5:27. Este proceso que se efectúa en la casa del novio, en la casa del Padre Celestial, donde se prepara la novia para la consumación de la boda, y luego Cristo regresa de la boda por su iglesia. Lucas 12 del 35 al 38, para reclamarla como su esposa y llevarla a la casa de su Padre, en su segunda venida, Juan 14 del 1 al 3. Y la parte final del proceso se presenta en Apocalipsis 19:9 como la cena de la boda del Cordero. Y esta será la gran celebración, ahí será la gran presentación de la iglesia. Efesios 5:27, Juan 17:24, Segunda de Corintios 11:2, Colosenses 1:21 al 23 y verso 28. Sin lugar a dudas, esta relación entre Cristo y la iglesia se consumará para toda la eternidad, cuando Cristo vuelva por segunda vez. Y entonces ya nada ni nadie nos separará del amor de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con los consejos finales para los esposos y las esposas. Pablo recuerda en Efesios 5 del 28 al 30 que los esposos están unidos en un vínculo íntimo y tan especial y deben de identificarse mutuamente. Son una unidad esencial. Y la frase específica que va planteando de diferentes maneras es: porque nadie aborreció su propia carne. Y utiliza un conjunto de frases. Ellos son una sola carne. La cabeza está unida al cuerpo. El marido es cabeza de la mujer. Siguiendo el ejemplo de Cristo, el marido es protector y salvador de su propio cuerpo, de su esposa. Ellos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama.
Nadie aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, porque son una sola carne. Esto lo reconoció Adán y Eva en el Edén. Ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Génesis 2, 23, 24. Por lo tanto, debían ambos buscar lo mejor. Sus lectores podían pasar por alto estos consejos y vivir maltratando a sus esposas, como era la costumbre en la sociedad grecorromana de su época. Sin embargo, el poder legal del padre de familia le facultaba aún no solo para castigar severamente, sino para matar a su esposa, hijos y esclavos. Sin embargo, la base del pensamiento de Pablo era revolucionario. Era el máximo ejemplo de amor de Jesucristo por la Iglesia como un modelo normativo de la conducta y trato entre esposos totalmente distinto del habitual, irrefutable, un amor ágape. Por lo tanto, él pide a los esposos que respeten de ese modo su ejemplo y lo dignifiquen siguiéndolo, y que atiendan las necesidades de su esposa así como lo hizo Cristo con su iglesia. Deben de alejarse de todas las prácticas reprochables, una ruptura con el proceder predominante en su época, asemejándose al tierno amor de Jesucristo. En Efesios 5 del 28 al 30, Pablo parte de una perogrullada, es decir, una afirmación que resulta de una afirmación superflua o simple por encerrar una verdad muy evidente. Nadie odió jamás a su propia carne. Nadie con claridad refutaría el argumento. El marido no se daña a sí mismo, ni se golpea, ni se hiere su cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. En un intento por eliminar la aspereza y la violencia contra la esposa cristiana, Pablo invita al esposo a identificarse con su esposa y argumenta: eres tan uno con tu esposa que dañarla es lesionarte a ti mismo. Quien esté en sus cabales nunca lo haría. El esposo que ama a su esposa a sí mismo se ama. Sus intereses son los mismos, sus ideales se combinan, sus blancos en la vida espiritual son idénticos. Cuando el esposo fomenta el bienestar a la esposa, está fomentando su bien a sí mismo. No solo porque ambos están estrechamente ligados, sino porque el esposo impartirá a su esposo la felicidad que recibe de él. Y la bondad produce bondad. Pablo continúa su argumento diciendo: nadie aborreció jamás su propia carne, porque el hombre que odia su carne está desequilibrado mentalmente. Pablo dice que el que provee para los suyos es creyente, el que no lo hace ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo 5:8. Él ocupa la palabra griega ektrefo, sustentar y criar, y la repite en Efesios 6:4, cuando una nodriza cría a sus propios hijos, o cuando él tuvo un cuidado tierno y pastoral por la iglesia. Primera Tesalonicenses 2:7. Él ensalza el ejemplo de Cristo en su tierno cuidado por los creyentes, su iglesia. Así que comparte con tu esposa de la misma forma en que te tratas a ti mismo, y en última instancia en la forma en que Cristo te trate a ti. Esta práctica debe de extenderse a nivel de todos los miembros de la familia, hacia los hijos. Es una asociación de por vida. Toda sociedad que trata de forma inadecuada la institución divina del matrimonio en su seno siembra la semilla de su propia autodestrucción. Dios desea de que el matrimonio sea una unión como la de Cristo y su iglesia por toda la eternidad, y entre los cónyuges humanos hasta que la muerte los separe. La actuación de Cristo por su iglesia debe de constituir la base del amor del esposo por la esposa. El matrimonio es como la reproducción de Cristo con su iglesia, y los maridos deben de amar de esa manera a sus mujeres, dispuestos al sacrificio. Siendo esto así, el matrimonio humano es algo más que una figura entre miembros del cuerpo de Cristo. Es una unión amorosa de Cristo con su iglesia.
además de figurativo, es un sacramento y Pablo lo llama un misterio. Es una participación y es un instrumento de la gracia. El que sea trasunto de la unidad entre Cristo y su iglesia le hace la diferencia como institución y la vuelve un sacramento en su cualidad específica. Finalmente, el autor exhorta a la comunidad de cristianos a vivir de tal modo que su estilo de vida sea una denuncia y desafío a la sociedad que les rodea. No basta evitar los vicios y las actitudes destructivas de los demás. Nuestra función de denunciar proféticamente es la de plantear con nuestro ejemplo una alternativa de restauración de la vida social, de una nueva humanidad. En el matrimonio cristiano no están implicadas únicamente dos personas, sino tres, y la tercera y la más importante es Jesucristo. Y la parte concluyente de este estudio indica de que hay tres citas bíblicas acerca de la institución del matrimonio referidas por Pablo. Génesis 2 del 15 al 25, Mateo 19 del 4 al 6 y Marcos 10 del 6 al 9. Aquí se plantea el origen divino del matrimonio, que parte desde la misma creación, una institución gemela con la del sábado, donde Dios dijo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Pero esto ya no son ya más dos, sino una sola carne. Y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Una consideración seria de este pensamiento impediría la forma frívola de muchos que contraen matrimonio, cuando deliberadamente se unen pensando en el divorcio si no marchan bien las cosas. Se muestra a las claras que el propósito de Dios es que el matrimonio sea una asociación de por vida. Por lo tanto, debe de ser considerados en su importancia. Pablo lo llama un misterio profundo, lo presenta en su doble metáfora, en su relación de Cristo con la iglesia a la luz del matrimonio cristiano. La dignidad y sacralidad del matrimonio se eleva al compararlo con la relación entre Cristo y la iglesia. Y visto a través del lente de un matrimonio cristiano afectuoso, los creyentes adquieren mayor claridad de su relación compartida con Cristo. Y plantea el resultado final a ambos cónyuges. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Llegamos a las aplicaciones pertinentes. Dios mismo dio a Adán una compañera, le proveyó de una ayuda idónea para él, alguien que realmente le correspondía, una persona digna y apropiada para ser su compañera y que pudiera ser una sola cosa con él en amor y simpatía. Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Este hecho significa que no debía dominarle como cabeza, ni debía ser humillada y hollada bajo sus plantas como un ser inferior, sino más bien debía estar a su lado como una igual, para ser amada y protegida por él. Siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne, ella era su segundo yo, y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y la cuida. Efesios 5:29. Dios celebró la primera boda de manera que la institución del matrimonio tiene como su autor al Creador del universo. Honroso sea en todos vosotros el matrimonio. Hebreos 13:4. Fue una de las primeras dádivas de Dios al hombre y una de las dos instituciones que después de la caída llevó a Adán consigo al salir del paraíso. Cuando se reconocen y obedecen los principios divinos en esta materia, el matrimonio es una bendición, es salvaguarda de la felicidad y la pureza de la raza. Satisface las necesidades sociales del hombre y eleva su naturaleza física, intelectual y moral. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 24 al 25. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la relación matrimonial se emplea para representar la unión tierna y sagrada entre Cristo y su pueblo. En el pensar de Cristo, la alegría y las festividades de boda simbolizan el regocijo de aquel día en que Él llevará a la esposa a la casa del Padre. Y los redimidos junto con el Redentor se sentarán a la cena de las bodas del Cordero. Cuando la visión de las cosas celestiales fue concedida a Juan el apóstol, él escribe:
Y oí como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 6 al 9. Deseado de toda la gente, página 125. Al considerar el poco tiempo que nos queda, debiéramos velar y orar como pueblo, y en ningún caso dejarnos distraer de la solemne obra de preparación para el gran acontecimiento que nos espera. Porque el tiempo se alarga, aparentemente muchos se vuelven descuidados e indiferentes en sus palabras y acciones. No comprenden el peligro y no ven ni entienden la misericordia de nuestro Dios al prolongar el tiempo de la gracia, a fin de que tengan oportunidad de adquirir un carácter digno de la vida futura e inmortal. Cada momento es del más alto valor. Se les concede tiempo no para que lo dediquen a estudiar sus propias comodidades o para transformarse en moradores de la tierra, sino para que lo empleen en la obra de vencer todo defecto de su carácter y en ayudar a otros, por su ejemplo y esfuerzo personal, para ver la belleza de la santidad. Maranata, el Señor viene, página 94. Les deseo un feliz sábado en la dulce y bendita presencia del Señor.